El panel de la Conferencia por su Causa 2017, De las tinieblas a la luz. 95 tesis para la Iglesia Evangélica de hoy. La idea de este tiempo, de este conversatorio con Sujel, con Otto, es poder ampliar algunas de las cosas que ya muchos de ustedes han visto en el internet o han comenzado a leer aún en este libro. Y como bien yo decía en el video que acabaron de ver, este no es un intento de duplicar a Lutero. Yo creo que Lutero fue un hombre único en la historia que Dios levantó con una capacidad extraordinaria para hacer lo que Dios hizo a través de él. Y como vimos anoche, a través de todo lo que él pudo incluso predicar y escribir, como nos ilustró Steve Lawson en su mensaje de la noche de ayer. Sin embargo, este proyecto nace por una preocupación, una carga de ver la iglesia latinoamericana relativamente joven que ha nacido distorsionada, ha nacido enferma. La iglesia en Norteamérica se enfermó, pero no nació así. Los puritanos llegaron y era una iglesia doctrinalmente fuerte, pero en el tiempo se enfermó y uno piensa, ¿verdad? Cuando un niño nace, no es lo mismo cuando él adquiere una neumonía en la primera semana de vida a cuando tú lo haces cuando tiene 30 o 40 años después. Bueno, yo creo que vale la pena levantar una bandera y decir, aquí hay algunas cosas que revisar. Esta vez no el perdón de pecado, a la manera como Lutero lo hizo, pero cosas de la práctica de la iglesia, sobre todo de la iglesia en nuestra región que necesitan revisión. Y esa es la razón por la que hemos invitado a Sujel, a Otto, que han estado viajando también, nos hemos encontrado, como dijimos, en múltiples conferencias y que han estado hablando y denunciando otras veces estos mismos temas, para que nosotros podamos ampliar un poco el ángulo esta tarde. Yo voy a comenzar, no nos va a dar tiempo a revisar las 95 tesis, a menos que usted se quiera quedar aquí hasta mañana y entonces pudiéramos hacerlo. Pero esa no es la intención. Pero vamos a revisar algunas, simplemente a manera de ilustración y como aperitivo. Yo voy a comenzar con algo que ya se mencionó en la sesión de pregunta y respuesta. En la tesis número 48, dice, la iglesia de nuestros días es antropocéntrica. Y entonces hay un comentario más abajo que dice, hasta que la iglesia no recobre otra vez el teocentrismo de la revelación del mismo Dios, jamás podrá lograr los resultados que otros tiempos vieron y que otros movimientos han logrado en el pasado. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos visto cuando la iglesia está centrada en el hombre, cuando la salvación incluso está centrada en el hombre. La palabra de Dios, cuando se predica de otra forma. De manera que de repente el hombre es muy grande, Dios es pequeño, y eso produce incluso el tipo de adoración que nosotros hemos estado viendo en nuestro continente, el tipo de líricas que nosotros hemos estado escuchando, porque son líricas compuestas a un Dios muy pequeño y luego entonces centradas en un hombre muy grande. Y por tanto yo decía en una conversación reciente con alguien, no recuerdo cuándo, pero que muchas de las canciones que tú oyes a veces de adoración en nuestro continente es Dios me ama, me mima, me esto, me, y no se trata de eso. Es un Dios alto, sublime, excelso, grande, santo, poderoso, soberano, justo. Y eso es la diferencia entre una iglesia centrada en el hombre y centrada en Dios. Esa es una forma, como yo quería comenzar, no tengo nada preparado, pero comenzar a pensar manifestaciones del antropocentrismo de la iglesia de hoy. Cualquiera de ustedes pudiera iniciar, pero ¿dónde más nosotros vemos, no vamos a ser exhaustivos, pero dónde más vemos que la iglesia está centrada en el hombre y no en Dios? Bueno, cuando vemos los cultos de muchas iglesias, es una buena manera de nosotros medir esto, porque están centrados en la personalidad de la figura principal de esos ministerios. Y en vez de ser un tiempo de adoración a Dios, es un culto a la personalidad de esa figura. Son figuras intocables, inalcanzables. Y de alguna manera u otra, por la ignorancia
de las personas que esas personas tienen como seguidores, le hacen ver que ellos son así porque tienen un llamado especial de Dios, una unción especial de Dios, no pueden ser tocados, algo diametralmente opuesto a lo que nosotros vemos en Cristo. Como dice un autor, Cristo es Dios en sandalias, caminando y estando al alcance de todas las personas. Entonces, una manera de cómo se ve ese antropocentrismo de la gente es lo que significa esa figura en esa iglesia donde Dios es eclipsado por todo lo que se hace en ese culto que orbita en torno a la figura principal. Amén. Sugel. Antes de responder la pregunta, simplemente quería felicitarte, Miguel, porque este es un buen trabajo. Y realmente yo animo a las personas. Esto se lee de una sentada, porque no tienen que leer tal vez todos los comentarios primero, tal vez leer las 95 tesis y luego leer los comentarios tranquilamente, pero quería animar a las personas que lean lo que está aquí, porque son declaraciones breves, con mucho contenido al mismo tiempo. Déjeme dar un poquito de historia para que entendamos dónde estamos. Cuando Lutero clava las 95 tesis, ¿verdad? Fue en el 1517. El sínodo de Dort, que tuvo que ver con el tema de Jacobo Arminio, fue en el 1618. Es decir, apenas 100 años después de la Reforma Protestante, del nacimiento de la Reforma, la Iglesia estaba discutiendo otra vez el tema de si el hombre era capaz de conocer a Dios. Una de las cosas que los reformadores decían, basados obviamente en las Escrituras, es el hombre es impotente, el hombre es impotente, el hombre no quiere ni puede venir a Dios por sus propias fuerzas. Así que la iglesia que nace de la Reforma, apenas 100 años después, estaba volviendo al mismo punto de la discusión que tuvo Martín Lutero con Erasmo de Rotterdam en aquellos días. O sea, ¿tiene el hombre libre albedrío, entendiendo libre albedrío como capacidad natural de volverse a Dios? No, el hombre en ese sentido tiene un albedrío esclavo. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Ahora, ¿por qué conecto esto con tu pregunta? Porque la mayoría, no todo, pero mucho del evangelio que llegó a las playas de América Latina fue un evangelio que surgía de ese arminianismo que vino 100 años después de la Reforma. Entonces nosotros recibimos como herencia un evangelio que ya no partía de la premisa de que el hombre es impotente, de que el hombre es esclavo del pecado, que el hombre está muerto y que por lo tanto solo Dios podía resucitarlo. Ya partiendo de ese punto de vista doctrinal se deriva todo lo demás. Nosotros tenemos que entender que estamos predicándoles a hombres muertos, pero estamos predicando a un gran Dios que inspiró una palabra poderosa que puede resucitar a los muertos. Cuando eso está claro, Dios estará en el centro y el hombre estará en su lugar, en el estrado, que es donde debe estar. Y eso se ve, como tú decías, por ejemplo, en la forma como yo predico la palabra. O sea, la mayoría muchos de los sermones, porque quiero ser cuidadoso con esto, hay muchos buenos hombres de Dios predicando la palabra fielmente en toda América Latina. Pero muchas veces los sermones que se escuchan los domingos en la iglesia tienen que ver con las necesidades que los hombres perciben como necesidad y no como la verdadera necesidad que el hombre tiene. O sea, una cosa es yo me siento deprimido y no es que está mal que en un sermón se hable acerca de la depresión y cuáles son, los principios bíblicos que nosotros tenemos en las Escrituras para lidiar con estas cosas, pero aún hasta para lidiar con esos problemas humanos. No es decirle al hombre, sí, mira, yo entiendo, tú tuviste una niñez difícil y no sé cuánta cosa. El punto es, tú tienes un gran Dios. Y cuando yo exalto a Dios y pongo al hombre en su lugar, aún esos mismos problemas que estamos tratando de resolver caen en su propio lugar. O sea que hasta la forma en que tratamos de lidiar con los problemas del hombre son antropocéntricas. Definitivamente. Y frecuentemente predicamos de los beneficios que el hombre puede recibir. Raramente predicamos los atributos de Dios. De repente hay uno o dos atributos de Dios que se oyen mucho y el resto ni siquiera se mencionan. Y tú puedes ver que realmente la iglesia entera está permeada por eso. Eso produce también
una serie de actividades que creemos que van a traer la renovación a la iglesia. Pensamos que el avivamiento es el fruto del hombre, anunciamos viernes de avivamiento, lunes de avivamiento, viernes de milagros, como si todo eso estuviera en poder nuestro. Tenemos que recordar que Dios dijo: a todo aquel que yo he creado y he llamado para mi gloria. Amén. Y en un momento dado le dice al pueblo de Israel que Él no lo iba a destruir por amor a sí mismo. De manera que Dios, bueno, el salmo más conocido quizás, Salmo 23, dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él llevará a lugares de verdes pastos por amor de mi nombre. De manera que la iglesia necesita recobrar eso. Otra de las tesis, tesis número 74, es bien corta y dice: Dios es soberano, Satanás no. Y entonces más abajo dice: tu futuro, tu destino, tu vida, tu familia, tus hijos, tus posesiones no dependen de Satanás, no están en las manos de Satanás, están en las manos de un Dios soberano que habla y las cosas ocurren, que habla y las cosas son impedidas. La razón de esa tesis, hay varias razones, pero en particular hay una canción que se llama Arrebato. No sé si la has oído. No la Yo oigo canciones cristianas. Yo solo oigo canciones con una buena teología. Yo también. Pero instruyenos, porque no, en serio, Sí, nunca claro. he oído el famoso arrebato, así que sí. Es un rap, una salsa. Bueno, yo me voy a quedar callado, pero porque yo soy el anfitrión y no puedo ofender como Otto hizo a los pastores conmigo, pero la canción, yo no recuerdo las líricas y tú no me quiero oír cantarlas, pero tiene algo que ver con que Satanás tiene en sus manos mis bendiciones. Entonces yo te arrebato mi familia y yo te arrebato mi salud y yo te arrebato cuantas cosas se supone que yo no tengo. Estoy enfermo, te arrebato mi salud y así sucesivamente. Wow. Y esa es la canción. O sea, la persona tiene un poder de arrebatar de Satanás algo que Satanás no tiene. Entonces la tesis está enfocada en poder ayudarnos a entender que Satanás no es soberano, Dios es el soberano. Satanás no controla absolutamente nada de lo que se mueve en el universo. No importa cuán malo eso parezca, Él no lo controla, incluyendo la cruz. Y que nuestro Dios es en quien nosotros tenemos que estar confiados. Yo creo que la desviación del centro de la iglesia a esta figura de Satanás y la guerra espiritual es parte de las estrategias de Satanás, porque has desviado la atención de Cristo y la ha puesto en Satanás, de manera que la iglesia dice saber y conocer más de la guerra espiritual y más de los demonios y de nombres de demonios que lo que conoce de aún los nombres de Dios. Entonces esa era mi preocupación y quería oír sus comentarios. Bueno, la soberanía de Dios es esa prerrogativa de Dios hacer lo que Él quiere, sin tener que darnos cuenta a ninguno de nosotros. Es una de las doctrinas más difíciles de asimilar para el ser humano, porque nos gustan los aspectos de la soberanía de Dios que nosotros entendemos que nos benefician. De hecho, cuando tú oyes los testimonios de las personas, Dios me ha bendecido, no, el diagnóstico no era benigno, me dio una casa, me dio buenos hijos, todo tiene que ver con cosas que a nosotros nos gratifican como seres humanos. El asunto se complica cuando el designio de Dios a nosotros nos parece que nos afectan o que no son agradables. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios administra su voluntad y Él dice que no importa lo que nosotros podamos entender de ella o no podamos entender, es buena, es agradable y perfecta. Si no nos gusta, no hay maldad en Dios, hay un problema de perfección del designio de Dios en nosotros. Entonces, esa doctrina no solamente ocurre esto, sino que atenta contra nuestro ego. ¿Por qué? Porque canciones como esa no solamente le dan un poder que Satanás no tiene, sino que también le dan un poder al ser humano que tampoco él tiene. ¿Por qué? Porque el ser humano entonces tiene la capacidad de decretar, de cancelar
y Dios entonces se convierte en el sirviente del ser humano. Dios nos sirve por medio de Jesucristo, pero no es nuestro sirviente. Amén. Dios es el Señor, Él es el soberano, Él es el que gobierna, Él es el único y nosotros somos sus súbditos, nosotros somos sus esclavos. Entonces, eso hiere el ego del ser humano. Cuando nosotros nos vamos a Isaías capítulo 45, ahí el Señor da un despliegue de lo que es su soberanía y nos habla de que Él y solo Él hace estas cosas que Él describe ahí. Quiere decir que el poder infiltrar la desinformación de que Satanás es soberano o que nosotros tenemos el poder para alterar lo que Dios ha designado, pues es parte de la estrategia, porque entonces nos hace concentrarnos en Satanás, en nosotros mismos, y quitamos la mirada de un Dios santo que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Basta con leer el primer capítulo del libro de Job para destrozar por completo ese tipo de teología. Nosotros vemos en el capítulo 1 de Job que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Dios le da el permiso porque Dios es soberano. Incluso, perdón, Dios habla primero y después Satanás. Exactamente. Y dice en el versículo 20, finalmente, cuando le vinieron todas estas aflicciones a Job, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Por un lado, Job no dice el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, el Señor dio y el Señor quitó, porque aún el diablo es un siervo de Satanás. El diablo, perdón, es un siervo de Dios mismo. El diablo no puede actuar si no es por la soberana voluntad de Dios. Es lo primero. Pero cuando el diablo hace todo esto con Job, ¿qué hace Job? Bendecir el nombre de Dios. Amén. Él no le dijo al diablo: ahora yo te voy a arrebatar lo que tú me has quitado. No. Job simplemente se postró en adoración delante de Dios. Y otro texto de las Escrituras muy iluminador en ese sentido es el capítulo 12 de segunda a los Corintios. Dice Pablo que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que a él le fueron dadas, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. El apóstol Pablo no estaba aquí decretando ni declarando que el diablo ya no podía seguirlo mortificando con este aguijón. Él le rogó a Dios, porque Pablo sabía que esa actuación de Satanás en su contra, igual que en el caso de Job, había sido decretada por Dios. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de algo. Dice aquí que este mensajero de Satanás, un mensajero de Satanás que estaba bofeteando a Pablo, era para que él no se enalteciera. La pregunta es: ¿qué quería el diablo acerca de Pablo? ¿Que se enalteciera o que no se enalteciera? Obviamente que se enalteciera. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que Dios está usando la crueldad del diablo para hacerle bien a Pablo. Y cuando una persona reconoce a la soberanía de Dios de esa manera, él está tranquilo y quieto, porque él sabe que no solamente está en las manos de un Dios amante, sino también en las manos de un Dios sabio y de un Dios todopoderoso, como dice la tesis. Amén. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, el diablo no lo es. Amén. Pero lo mejor que yo puedo hacer en momentos de aflicción es someterme mansamente a la soberanía, a la soberana voluntad de Dios. Amén. En vez de estar decretando y declarando cosas que Dios no me ha dado permiso ni de declarar ni de decretar. Amén. Bueno, sola escritura destruiría todos esos movimientos, porque nada de eso está en las escrituras. Cash Luna dice que Job se equivocó, que Dios dio, pero que fue Satanás quien quitó. ¿Te imaginas hasta dónde nosotros hemos llegado en nuestros días? A contradecir la Biblia, contradecir a Dios y decir incluso que no, que fue Dios quien dio a Job, pero que Satanás le quitó, y que eso es una equivocación, un error de parte de Job. Otra de las tesis, tesis número 3, el cristianismo no tiene una vida sagrada y otra vida secular. Está basada en
la carta de Pablo a los Corintios, primera carta, 10:31, ya sea que coma o beba o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y nos remonta a algunas de las cosas que hablamos durante el tiempo de preguntas y respuestas. Una de las cosas que a mí me ha cargado, y Dios sabe que cuando uso la palabra cargado aquí no lo uso livianamente, porque a veces decimos, no, eso me carga, y en realidad no me carga nada, pero a mí me carga lo que voy a decir. Es la dicotomía frecuentemente en cristianos que tienen ideas, conceptos teológicos que dicen gloria a Dios, aleluya, amén, levantan la mano el domingo, y de lunes a viernes van a ejercer en la sociedad su rol, su oficio de médico, ingeniero, abogado, comerciante, pintor, lo que tú quieras. Y los conceptos, hablando conmigo, estoy hablando de cosas que yo oigo, cosas que yo veo, no es que me cuentan, las conversaciones, las ideas, las motivaciones que me dicen, que me dan, que me cuentan, no difieren en nada del hombre impío secular. Y a mí eso me carga sobremanera, porque yo sigo diciendo, ¿dónde que está este abismo entre lo que yo digo que sí, todo debe ser para la gloria de Dios, sí, pastor, amén, ya sea que coma o beba, amén, y luego como, bebo, salto, brinco, negocio, compro, vendo, ahorro, sin ninguna consideración de la cosmovisión bíblica? Entonces esa es la idea. Los reformados hablaban de que la vida es coram deo. Coram rostro, deo Dios. Nosotros vivimos frente al rostro de Dios. Entonces eso le da a mi vida una connotación sagrada de principio a fin. Yo no veo televisión sin que Dios me esté viendo. Yo no veo televisión sin que lo que veo debiera glorificar a Dios en mi vida. Entonces hablemos un poquito de eso. El hecho de que hagamos esa dicotomía tiene su influencia en el pensamiento de Agustín. Para Agustín la carne era malo. Ese pensamiento incluso influyó a algunos padres de la iglesia y de alguna manera u otra la hermenéutica bíblica también fue influenciada hasta tal punto que nos acercábamos a ciertos libros de la Escritura como el Cantar de los Cantares y se hacía una hermenéutica diciendo que eso no podría ser la relación entre un hombre y una mujer, sino que era una tipología de la relación de Cristo y de su iglesia. También esto está estrechamente relacionado al concepto de la gloria de Dios que nosotros tenemos. John Piper en Alegres de las Naciones señala con mucha precisión de que en el Antiguo Testamento hay más de 50 referencias directas de que todo lo que Dios hace es para su gloria y demanda que nosotros también lo hagamos para su gloria. Cuando yo entiendo que yo vivo para la gloria de Dios, entonces ya no habrá nada secular ni nada sagrado, sino que todo es para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios y todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces yo me voy a vestir para la gloria de Dios. Hermanas se van a vestir para la gloria de Dios cuando vienen al templo, pero también cuando van a una boda, cuando van a un matrimonio. Deben vestirse para la gloria de Dios. Dios no se queda en el templo, Dios está en todas partes. Repite eso de las bodas, porque eso es un... Óyeme, yo casi le iba a decir lo mismo. Porque a mí me llama poderosamente la atención que personas que en los servicios comunes de los domingos vienen vestidas de una forma, el día de la boda piensan que tiene licencia para mostrar lo que el domingo corriente no se atreven a mostrar. ¿Dónde el Espíritu Santo se les salió momentáneamente? Se le salió el Espíritu Santo y, bueno, mira, no solamente eso, sino que ese asunto hemos tenido que poner reglas en las bodas. Sí. Y hemos tenido que poner estándares de cómo debe ser desde el vestido de la novia, porque a veces tú no sabes ni de dónde mirar a la novia porque está incómodo, pero la novia está enseñando de todo, ¿no? Entonces, no debe de ser. Si vivimos para la gloria de Dios y todo es santo, la manera de vestir también tiene que ser santa. Es una manera de nosotros glorificar al Señor con nuestras vestimentas.
Y el hombre tiene que parecer hombre porque él es santo delante de Dios, y la mujer tiene que parecer mujer casta y pura delante de Dios porque es para la gloria del Señor. Pero no solamente eso, también las fotos que sube a Facebook, a Instagram, también eso es para la gloria de Dios. Yo he saludado jóvenes en la iglesia. Yo no tengo Facebook, pero a veces toqueo por algunos Facebook por ahí. Y entonces yo veo hermanas que te saludan: hola, pastor, buen sermón. Y cuando tú ves la foto en Facebook, así de todas las poses. Y tú dices: pero ¿cómo puede ser posible? No tenemos permiso para eso. Cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo hablando: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es solamente para consolarnos cuando estamos pecando y no estamos viviendo para su gloria, también ahí está el Señor. Si nosotros estuviéramos más conscientes de eso, pecáramos menos delante de Él. Entonces, realmente creo que es muy oportuno, y el contextualizarlo y traerlo a las situaciones que estamos viviendo hoy en día realmente es tan imperante como en los días de Lutero, así en el día de hoy. Amén. Tú mencionaste, Otto, en la hora anterior, el asunto del sacerdocio universal del creyente. Y viendo esto desde otra perspectiva, una de las cosas que nosotros vemos en el día de hoy es que en las iglesias evangélicas existe la idea de que el pastor está a tiempo completo al servicio de Dios. Él no, porque él es médico, él es abogado. No, óyeme una cosa, mira, si tú eres cristiano, tú estás al servicio de Dios a tiempo completo, igualito que nosotros tres. Amén. La única diferencia es que nosotros servimos predicando y pastoreando. Tú sirves a Dios en el oficio que Él te dio. De ahí vino el concepto de Lutero de vocación. En la Edad Media, la vocación, la palabra vocación se reservaba únicamente para los monjes, para los sacerdotes. No, la palabra vocación es el llamado que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos para hacer un trabajo en particular conforme a los talentos, los dones, las capacidades que Él les dio para su gloria. Y en Colosenses capítulo 3, Pablo dice: todo lo que hagáis, y está hablando aquí de siervos que hacían diferentes labores en el mundo greco-romano, desde cuidar niños, limpiar la casa, hasta eran los pedagogos de aquellos días. Y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y ahora Pablo añade: es a Cristo el Señor a quien servís. Amén. Así que, hermana, cuando tú estás en tu casa como ama de casa, poniendo las gavetas en orden, poniendo tu casa en orden, es a Cristo el Señor a quien tú sirves. Ingeniero, cuando tú estás en tu oficina, es a Cristo el Señor a quien tú sirves. Médico, es a Cristo el Señor a quien tú sirves. Abogado, es a Cristo el Señor al que tú sirves. Amén. No puedes olvidarte de eso ni un segundo. Amén. Coram Deo. Vivimos delante del rostro de Dios. Amén. Amén. Tesis número 76, corta también: el cristiano necesita más santificación y menos sanación. Y eso está basado en el hecho de que hoy en día, de los años 90 para acá sobre todo, y quizás un poquito antes, pero comenzó toda una ola terapéutica dentro de la iglesia, donde lo que antes veíamos como santificación, eso es una falta de santificación en tu vida, es una falta de dominio propio, eso es una falta de bondad, mansedumbre, una serie de cosas. Ahora nosotros lo fuimos convirtiendo en algo enfermizo, algo psicológico, y en los 90 se produjo todo un movimiento de crecimiento de iglesia haciendo uso de las ciencias sociales. Entonces la psicología, la sociología comenzaron a tomar una preponderancia, la mercadología, para hacer crecer la iglesia. Y lo que estamos diciendo en esta tesis es que realmente, déjame leer este párrafo: la santificación del creyente produce entonces la sanación de la cual muchos hablan. El hombre en su sabiduría no puede hacer lo que la palabra de Dios no es capaz de hacer. Entonces, lo que estamos diciendo es que muchas de estas manifestaciones que requieren hoy sanación terapéutica, realmente no es más que falta de santificación del creyente, falta de consumo de la palabra, de entendimiento de la palabra, de aplicación de la palabra. Y que si nosotros tuviéramos más santificación, nosotros estuviéramos visitando muchos consejeros mucho menos. Y que eso es una debilidad de la iglesia local. De hecho, el movimiento de consejería bíblica, nosotros tenemos consejería bíblica, pero es un movimiento reciente.
en la historia de la iglesia. Los pastores hacen consejería, no me mal confunda, pero no era como esa separación entre la teología y la consejería, sino que la consejería es teología aplicada, que nos va a llevar a vidas más santificadas. Entonces hablemos un poquito de esas cosas. Sí, lo que nosotros estamos viendo, que tú estás llamando, es el movimiento de sanidad interior, donde realmente se hace un énfasis en la salud emocional de las personas por encima de su santificación. Realmente yo doy muchas gracias a Dios porque aunque nosotros encontramos la consejería bíblica en la Biblia, es desde algunos años atrás que nosotros estamos viendo lo que es la sistematización de la consejería bíblica. Hablaba eso con nuestro hermano Luis Méndez, que es un experto en eso, y precisamente esto es parte de poner al hombre en el centro, donde se quita la gloria de Dios y donde se quita a Dios. Entonces eso tiene que ser ocupado por alguien. Recuerden, mis hermanos, que lo que le dijo la serpiente a Eva es: si coméis de este fruto seréis como Dios. El hombre quiere ser el centro, el hombre quiere la gloria de Dios y ha insistido a través de los siglos en tenerla, y la canaliza de diferentes maneras. La canaliza recibiendo la ovación, la canaliza haciendo de su necesidad principal la salud emocional, y por eso es que nosotros encontramos en muchas congregaciones donde se predica y donde se habla sin ofender a las personas. ¿Por qué? Porque la gente se dice en esos lugares están muy cargadas, están cansadas de que se le acuse. De hecho, lo que nosotros vemos en la mayor parte de la psicología humanista es quitar la culpa del individuo, porque la culpa es su principal problema. Entonces hacen de la sanidad interior lo principal, pero obviamente nosotros sabemos que lo que nos enseña la Biblia es que del corazón del hombre es que salen todas estas cosas, y es el corazón del hombre lo que necesita ser reparado, y esa reparación solamente viene con la aplicación de las Sagradas Escrituras a nuestras vidas. Amén. Yo creo que el tema de la psicología cristiana y el cristianismo es un tema demasiado amplio para tocarlo en este momento. Correcto. Simplemente quería añadir que probablemente no se ha escrito un manual de consejería más completo que el que escribió Richard Baxter en el siglo XVII. Se llama El Directorio Cristiano. Es un libro de este grueso, escrito a letras pequeñas y a doble columna. De verdad, es un libro de más de 1000 páginas. Porque en la mente de Richard Baxter y de todos los de la era puritana, eran los pastores que lidiaban con todas esas cosas que lamentablemente hoy muchos pastores están remitiendo a sus miembros a los psicólogos. O sea que la iglesia ha claudicado a un papel que la iglesia siempre tuvo, cuando la iglesia era fuerte en teología, de lidiar con los problemas de la depresión, de la ansiedad, del temor. ¿Por qué una persona está llena de temores? Yo lidio con una persona llena de temor, tiene temor a un montón de cosas, y uno tiene que lidiar con eso. Yo recuerdo una vez hablaba con una hermana y le decía: déjame ponerte un ejemplo. En la puerta de las oficinas de la iglesia nuestra, todas las oficinas pastorales son de cristal. Nosotros queremos que todo el mundo pueda ver lo que está pasando adentro, ¿verdad? Hablando con una hermana le decía: mira, ¿qué pasaría si tú le tuvieras pavor a las cucarachas? Muchas hermanas le tienen miedo, muchas mujeres le tienen miedo a las cucarachas. Yo no entiendo por qué, pero sí, le tienen miedo. Ahora, imagínate, tú, le decía yo, que 2 o 3 cucarachas se pegan detrás del cristal de mi puerta y tú la ves. Y tú me dices: pastor, déjeme decirle una cosa, yo no salgo de esta oficina hasta que usted quite esa cucaracha de ahí. Pero resulta que tú viniste a consultarme algo con tu niño de 3 meses y se lo dejaste cuidando a la secretaria nuestra que está al otro lado de la puerta. Y tú de repente escuchas un golpe seco y tu niño comienza a llorar. ¿Qué tú harías? Dice: bueno, pastor, mire, con todo y cucaracha yo salgo corriendo a buscar a mi niño. ¿Qué dice Primera de Juan? El perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces, cuando una persona está llena de temores, oiga lo que estoy diciendo, muchas veces, no estoy generalizando aquí ni haciendo absolutos, pero muchas veces las personas que están llenas de temores están manifestando un fuerte egocentrismo. Esos temores muchas veces surgen
de un desordenado amor por sí mismo. Y nosotros como pastores tenemos bastantes herramientas en las Escrituras para ayudar a una persona a poner el centro de su vida, a poner en el centro de su vida a Dios y no a su ego. Y eso lo va a ayudar a lidiar con muchos temores. De la misma manera que una mamá va, por amor a su hija, va a vencer el temor a la cucaracha y va a salir de la oficina. Entonces yo creo que nosotros los pastores debemos volver a retomar lo que una vez caracterizó el ministerio pastoral, que es el ministerio de una consejería basado en las Escrituras y no en la psicología humanista. Y si tú lees inglés, porque lamentablemente ese libro no está en español, de verdad te recomiendo que compres el libro de Richard Baxter, El Directorio Cristiano. En serio, yo no conozco un manual de consejería más completo. Y de hecho, si no recuerdo mal, en la tapa, porque que lo diga yo no tiene mucha importancia, pero J.I. Packer dice que ese es el manual más completo que ha producido la Iglesia de Cristo en toda su historia. ¿Y qué es lo que hace Baxter? Tomar las Escrituras para lidiar con muchas de las cosas con las que lidian los psicólogos en el día de hoy. ¿Estoy yo negando que haya situaciones y problemas que los debe tratar quizás un psiquiatra o un neurólogo? No, yo no estoy negando eso. Pero la homosexualidad, el alcoholismo, los niños que son tan inquietos que son demasiado desobedientes, eso es un problema del alma y debe lidiarse con las Escrituras. Si logras leerlo, 1000 páginas a 2 columnas te sanas. Sí, porque se va a olvidar de su problema, seguro. Un par de tesis para ir avanzando, la voy a hacer juntas, que tienen que ver con la predicación. Tesis número 12. Fuimos llamados a predicar todo el consejo de Dios y no porciones selectivas de la palabra. Voy a un breve comentario sobre eso y paso a la otra y hablamos de las dos. Eso está basado, número 1, en el consejo de Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto, cuando él le hablaba de que predicaran todo el consejo de Dios. Y por otro lado, la manera como múltiples iglesias hoy en día solamente predican los pasajes que te bendicen, los pasajes que te prometen, los pasajes que te sanan, los pasajes que te hacen el centro del pasaje, por así decirlo, y nunca le predican a la congregación los pasajes que te llaman al arrepentimiento, que te confrontan, ocultando incluso lo que es la santidad de Dios. Entonces, eso es un problema, y eso habla del antropocentrismo de nuestras iglesias. Y por otro lado, hablando de otra de las tesis que tiene que ver justamente con la predicación, la tesis número 59, dice: la improvisación es no tomar en serio nuestra responsabilidad de liderar el pueblo de Dios. Y más abajo dice: realmente nuestro Dios es un Dios que no ha improvisado absolutamente nada de lo acontecido y acontecerá en la historia. Desde toda la eternidad Él ha planificado lo que ha de acontecer. Entonces, si nuestro Dios no hace eso, ¿cómo es que pastores piensan que pueden llegar al púlpito sin haber preparado absolutamente nada y pensar que el Espíritu de Dios me va a dar las palabras que yo necesito cuando yo he sido un vago, un perezoso durante la semana? Yo no he entendido ni la obra del Espíritu Santo en la preparación del mensaje, ni he entendido el peso de lo que implica representar a Dios en el púlpito. No he entendido la necesidad muchas veces compleja de escudriñar las Escrituras para entenderla bien. Y tampoco tengo temor reverente por las Escrituras. Uno de mis mayores temores toda la semana es que yo tuerza el texto que tengo por delante. En mi humanidad caída yo lo puedo hacer. Y probablemente lo he hecho más de una vez. Pero que Dios sepa que fue por mi humanidad caída y falta de entendimiento y no porque yo fui vago durante la semana. Entonces hablemos un poquito de esas dos cosas que yo mencioné en cuanto a la predicación. El consejo de Dios completo y lo otro es la improvisación a la hora de predicar. Bueno, la Escritura dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, acerca de ella misma, que toda Escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios es el creador de su palabra. Por lo tanto, yo tengo que ir y acercarme a ella partiendo de esa premisa. Entonces yo no puedo prescindir de ninguna parte de la Escritura. Entonces tengo que predicar todo el consejo de Dios. Y yo no sé en su Biblia, pero en
mi Biblia, el consejo de Dios comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Ese es todo el consejo de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo tengo que acercarme a la palabra de Dios teniendo en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es la dificultad que eso tiene? Es que el pastor tiene que estudiar todo el consejo de Dios. Y nuestra responsabilidad primaria como pastores es alimentarnos a nosotros para alimentar el rebaño. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice que hubo murmuración de los griegos en contra de los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender a las mesas. Escogeos de entre vosotros a 7 hombres de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que atiendan a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Quiere decir que la tarea principal del pastor es alimentar al rebaño, pero para poder alimentar al rebaño él tiene que alimentarse. Entonces nosotros tenemos que alimentar al rebaño no solamente con un solo tipo de plato. Imagínense que para los que son, digamos, carnívoros, un churrasco, pero cuando tú tienes 3 días ya comiendo churrasco está fuerte. Entonces tiene que haber una variedad. Tú puedes ser vegetariano, pero tú vas a variar todo lo que tú estás comiendo, aún dentro del campo de tu costumbre vegetariana. Entonces lo mismo sucede con la palabra. Nosotros encontraremos mensajes de motivación, porque el motivar y alimentar a la oveja por medio del ánimo que da la palabra, encontramos los salmos, encontramos promesas de Dios, eso tiene su cabida. De hecho, nosotros no podemos solamente predicar un solo tipo de mensaje. Hay predicadores que solamente están fustigando a las ovejas y predicando solamente de que tenemos que ser santos, que esta congregación está en pecado. Sí, ese mensaje tiene su momento, por eso no es todo lo que habla la Escritura. La Escritura habla de las responsabilidades familiares, de nuestras responsabilidades civiles, del trabajo, de nuestra relación los unos con los otros, de la mayordomía cristiana, todo el consejo de Dios, porque eso es todo lo que nosotros necesitamos para hacer la obra de Dios, y es todo lo que la gente necesita. Entonces, eso demanda mayor preparación del pastor. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando nosotros vemos la teología, los teólogos que no son pastores se especializan en ciertas áreas. Y por ejemplo nos podemos encontrar con un profesor de Nuevo Testamento especializado en los evangelios, y eso es lo que él va a enseñar toda su vida. El pastor es especialista en todo y tiene que predicar desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que predicar todo lo que es el consejo de Dios para dar un alimento balanceado a la congregación. Hay un sentimiento místico, yo diría, en muchas personas en las iglesias que piensan que el Espíritu Santo solo está en lo improvisado, en la planificación no, porque la planificación es algo frío, que mata al Espíritu. Yo de hecho me acuerdo una vez que una persona fue a mi oficina y me dijo: mira, francamente, a mí no me gusta esta iglesia. Y yo le dije: bien, ¿pero por qué? Porque es que aquí todo es muy planificado, ustedes ya vienen con los himnos escogidos, lo que se va a predicar el domingo, quién es que va a orar, quién es que va a predicar. Yo: bien, ¿qué tú harías si tú fueras el pastor de esta iglesia? No, yo dejaría que un hermano se pare y dé un testimonio, el otro se para. La libertad del Espíritu. Exacto, que el Espíritu se mueva libremente. Digo que mira, vamos a hacer un ejercicio matemático. En esa época, eso fue hace muchos años, a nuestra iglesia iban como 700 personas los domingos. Digo, mira, 600, 700 personas. Vamos a suponer que de las 600, 700 personas que vienen todos los domingos, en un culto de adoración, nosotros le damos libertad en el Espíritu a que se pare el que quiera traer un mensaje, una exhortación, una nota de ánimo, etcétera, y que se pare solamente un 5%. Vamos a suponer que nada más 25 miembros se paran a traer un mensaje de ánimo. ¿Qué pasaría en el tiempo del servicio? Dice: no daría tiempo para predicar. Digo, ese es el problema. O sea, ¿por qué el Espíritu Santo está en la improvisación
y no puede estar en la planificación? ¿O por qué el Espíritu Santo va a estar conmigo en el púlpito cuando yo me paro a predicar y no conmigo en mi oficina cuando yo me paso horas luchando con un texto bíblico para saber lo que significa y luego horas luchando ya con el material de ese texto para saber cómo lo voy a presentar a la iglesia y horas buscando ilustraciones apropiadas y horas buscando aplicaciones apropiadas? ¿Por qué el Espíritu Santo no está ahí? Pablo le dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. Y la palabra griega que se usa allí es kopiao. Es una palabra griega que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando Cristo le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Predicar es un arduo trabajo. El pastor debe sudar ese sermón. Amén. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7, dale mente a lo que digo. Eso es lo que significa el texto original. Considera lo que digo, dale mente a lo que digo, y el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Qué debe hacer Timoteo? Darle mente a lo que Pablo dijo. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios en el contexto del trabajo del pastor? Le va a dar entendimiento. Pero Dios no ha prometido, como decía Miguel, bendecir a vagos. Dios no ha dado esa promesa en ninguna parte de su palabra. Amén. Predicar es un trabajo. Una oveja mía, un hermano de la iglesia, le dice a un compañero de trabajo que es pastor bivocacional, diciéndole con mucha complacencia: mi pastor dura muchas horas estudiando la palabra de Dios. Y ese señor le dijo: tu pastor lo que es un impío. Me dijo impío. Y le dijo: yo llego media hora a la iglesia y me pongo de rodillas delante de Dios y mire, y el Señor me revela lo que yo voy a predicar. Esa mentalidad está muy clara. Y recuerdo que en una ocasión me encontré, porque me invitaron al principio de mi ministerio, y hago todas estas aclaraciones para que no vayan a creer que esto fue ahora, a una conferencia de pastores, y me concedieron una entrevista con el que iba a dar la conferencia, y él dice que el tiempo de los estudios, él ya eso es una etapa superada en su vida, que él, todos sus libros de teología él los quemó porque ni siquiera se lo iba a regalar a alguien, que ahora él estaba en otra dimensión. Y aunque parezca algo cómico, eso está más arraigado que lo que quizás nosotros podamos pensar. Y ¿sabe qué? Que cuando lo escuché predicar me di cuenta que verdaderamente había quemado todos sus libros de teología. Era hereje, pero no era mentiroso. Y estaba en otra dimensión. Estaba en la cuarta dimensión. En la cuarta. Realmente, perdón, Miguel, ese famoso texto, yo no lo uso a veces de broma, pero hay gente que lo cree. Abre tu boca que yo la llenaré. Mire, lea el Salmo, porque realmente lo que el salmista está diciendo ahí es: yo voy a alimentar a mi pueblo. Abre tu boca que yo la llenaré de comida, pero no de Biblia. La Biblia no es abriendo la boca, es estudiándola, que uno la aprende. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo cuando estaba preso, mandó a que le trajeran los pergaminos. O sea, quería seguir leyendo. El apóstol Pablo. Entonces, no sé, quizá el que estaba en otra dimensión estaba en el quinto cielo. En el séptimo cielo, pero ahora, nosotros. Miguel, solamente como una nota de balance, porque hay pastores aquí, no dejo de pensar en ellos. Puede ser que haya una situación muy especial en un momento dado donde un pastor no se pudo haber preparado, un hijo enfermo, una esposa en la clínica, yo no sé cuántas cosas pueden pasar. Yo recuerdo hace unos años atrás, la persona que más predicaba en nuestra iglesia era una persona que tenía a veces problemas con el asma. Y me acuerdo que yo estaba sentado en el culto, en el penúltimo himno antes de comenzar a predicar, y vino uno de los diáconos, me tocó por aquí atrás y me dijo: Sugel, que dice fulano que predique tú. Que él está con un ataque de asma, no podía ni respirar. ¿Y el ataque de asma te dio a ti entonces? No, me iba a dar un ataque al corazón.
En ese momento yo no tenía de otra que ahí mismo Exactamente. decir, Señor, Amén. por favor ayúdame. Amén. Yo necesito tu ayuda en una forma extraordinaria ahora mismo. Amén. Y gracias al Señor, el Señor trajo a mi mente. Por medio de su Espíritu Santo. Sí, esa sí. es la obra del Espíritu Santo. Es que yo creo Amén. en el Espíritu Santo. Claro que sí. El Señor en ese momento No, claro. me recordó. Gloria a Dios. El Señor trajo a mi mente un texto que yo estuve meditando durante la semana en mi devocional Amén. personal. Miren, eso fue hace más de 30 años. Y yo recuerdo el texto. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Por qué es que fue tan fuerte? Y no solo eso, ustedes son predicadores. Ahí mismo se me ocurrió el bosquejo. Amén. En el momento. Yo dije punto 1, punto 2, punto 3. Y pum, me paré a predicar. Prediqué 45 minutos del texto. Gloria a Dios. Y hasta donde yo no me puse a inventar. Amén. Pero el punto es este, hermanos. Eso es un momento particular. Esa no puede ser la norma de un pastor. Sin embargo, lo que Dios te dio fue basado en lo que tú conocías de las Sagradas Escrituras. Exacto. Dios no te trajo una nueva revelación. Por eso que yo soy amigo de Otto. He sudado 2 veces aquí ya. Nueva revelación. ¿Tú crees en el Espíritu? El sermón fue tan memorable que los hermanos me han dicho que están orando para que surjan otro ataque de asma a los pastores. Bueno, algunos debieran darle un ataque de eso. 2 tesis juntas. Tesis número 13. El pastor que no cuida su vida jamás podrá cuidar la vida de sus ovejas. Entonces hay un comentario. El pastor que no cuida de su carácter, que no cuida su vida, jamás podrá cuidar las vidas de aquellos que le han sido entregados hasta que el Señor venga por ellos o hasta que nosotros vayamos a su presencia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que tenía que cuidar. Y a los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto, que cuidaos de vosotros mismos. 20-28 del libro de Hechos. Y de la doctrina. Pero comienza ahí, de vosotros mismos y de la doctrina. Entonces eso es uno. Y la otra, que es la tesis número 36, el verdadero liderazgo espiritual tiene que ver con inspirar, animar y estimular a otros a seguir tu ejemplo. Y la razón por la que hablo de eso es porque Pedro, en 1 Pedro 5.3, habla precisamente de cómo nosotros debemos ser ejemplos de las ovejas. Y Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y muchas veces el predicador dice, a mí no me imiten, no, a mí no me vean. Bueno, ciertamente, si el sentido es que es a Cristo que tenemos que ver, está muy bien. Pero eso de nosotros querer excusar el hecho de nosotros tener que llevar un buen ejemplo que otros puedan imitar, eso es algo pecaminoso. Yo tengo la responsabilidad de caminar bien para que otros quieran imitarme, pero yo tengo que imitar a Cristo, como para poder decir lo que Pablo dijo. Entonces tengo que cuidar mi vida, y el cuidado de mi vida debe llevarme a dejar un buen ejemplo que otros puedan imitar. Yo creo que eso es bueno que lo podamos conversar también, porque es parte de la responsabilidad pastoral. No solamente pastoreamos hablando, sino viviendo también. No, que cuando estabas hablando, vinieron 2 textos a mi mente. Uno ya tú lo citaste, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, donde Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero el otro texto que vino a mi mente, y este es muy sobrio, es Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, estando él en Mileto, y le dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Una vez más, Pablo le dice a los pastores, tengan cuidado de ustedes y de la grey, pero primero cuídense ustedes. Ahora, lo que es fuerte de este texto es lo que sigue diciendo Pablo. Pablo dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Amén. O sea, Pablo está diciendo, cuídense ustedes, porque es de entre ustedes que van a salir esos lobos. Y yo pienso, wow, Señor, ¿y por qué yo estaré exento
de que mi vida termine como han terminado la vida de muchos siervos, Amén. que durante un tiempo parecían estar corriendo bien, terminaron corriendo mal y arrastraron tras ellos a los discípulos y dañaron muchas almas. Y yo sé, porque conozco el pecado que mora en mí, que yo soy un peligro potencial. Yo conozco la maldad que reside en mi corazón y yo sé que yo soy capaz de hacer mucho daño. Y eso debe llevarme con mucha sobriedad y con temor y temblor a cuidar de mi alma cada día, por encima de cualquier cosa. Amén. Y en ese sentido, pastores, nunca lean la Biblia para buscar sermones. Lean la Biblia porque ustedes necesitan oír la voz de Dios. Amén. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Tengan cuidado de vosotros mismos. Amén. Por encima de cualquier cosa, cuiden sus almas. Amén. Cuiden su matrimonio. Cuiden su pureza. El hecho de cuidar el matrimonio es algo extremadamente importante. ¿Cuántos pastores descuidan su relación matrimonial porque tienen ministerio muy absorbente, por lo que sea? Miren, hermanos pastores, cuando Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, no dijo, bueno, claro, excepto si ustedes son pastores, no. Maridos, pastores y no pastores, amad a vuestras mujeres y ocúpense de cuidar sus matrimonios. Porque pastores que no han cuidado sus matrimonios y su relación con sus esposas han terminado adulterando y dañando su testimonio y el alma de muchos por causa de sus pecados. Amén. Y ¿sabes qué, hermano pastor? Tú y yo somos capaces de hacer eso. Absolutamente. Somos capaces de hacer eso. Solamente la gracia de Dios puede ser nuestra salvaguarda. El mismo Pablo decía: yo no corro como dando golpes al aire, no sea que habiendo predicado, Me golpeo a mí mismo, exacto. exacto, y golpeo mi cuerpo, tratando de decir, yo trato de someter y disciplinar los deseos, no sea que habiendo predicado yo mismo sea descalificado. No es que va a perder la salvación, pero descalificado para ejercer su función de líder, de liderazgo, de manera que eso es una función muy seria. Otto, tú tenías algo que querías compartir. El apóstol Pablo dice unas 13 veces en sus epístolas: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo, y sed pues imitadores de Dios. Pablo usa las 3 expresiones indistintivamente. Realmente es un gran reto para nosotros. Yo entiendo que la meta de nosotros como pastores es que podamos decir con toda libre conciencia: imítennos a nosotros. Obviamente tenemos que trabajar. Sin embargo, Pablo, cuando está exhortando a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, y debemos recordar el contexto, Pablo le está dando instrucciones a un pastor. Ahora, esas instrucciones no son exclusivas de un pastor, son para todos los hombres, para todos los creyentes. Sin embargo, Pablo le está diciendo a Timoteo, porque Pablo está tan seguro de su testimonio y cómo él le ha modelado, que él dice: lo que tú has visto en mí y lo que otros te han dicho de mí. O sea, no es simplemente una sola fuente, no es solamente una sola referencia. Pablo está reforzando y Pablo no tiene nada que esconder. Pablo está hablándole a Timoteo con el corazón desnudo. O sea, lo que tú has visto de mí y lo que tú has podido comprobar de mí porque otra gente te ha dicho, pues eso tú lo que vas a buscar es hombres fieles para enseñarle eso. Y esos hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. En otras palabras, Pablo está hablando de un modelaje que se hace a través del discipulado. Y el discipulado es formal e informal. Hay un discipulado informal donde nosotros estamos modelando, aunque las personas no nos están viendo en ese momento instruyendo. Sí, nosotros estamos enseñando y estamos instruyendo. Estamos presentándonos tal y como nosotros somos. Y realmente eso es un reto, porque hay veces que probablemente alguien nos vio dando un mal testimonio. Y tenemos que pedirle al Señor que nos haga íntegros en lo público y en lo privado. Entonces nosotros como pastores estamos instruyendo y estamos modelando con nuestra vida, con lo que nosotros hacemos a diario. Pero eso no anula que nosotros podamos escoger a hombres y acercarlos a nosotros e instruirlos de una manera más formal y de una manera más directa, porque ese es el modelo que nosotros encontramos en las Escrituras. Oyendo lo que el pastor Otto comentaba, Pablo le dice a Timoteo que encuentre a hombres idóneos que sean fieles. Eso implica que para ser pastor hay que ser un hombre idóneo y un hombre fiel.
Y eso es un ejemplo para la congregación. El tiempo se nos fue y yo voy a mencionar algo, pero no nos va a dar tiempo de desarrollarlo. Pero yo no quisiera dejar esta tesis sin mencionar, y yo estoy seguro que tanto Sujel como Otto van a estar de acuerdo en la importancia de la tesis, pero lo voy a invitar a que la lea y a que lea más sobre esta tesis. Y luego que terminemos, vamos a ver la tesis número 90 hoy, que no se ha estrenado. Nosotros tenemos una tesis de atraso. La idea es terminar el 31 de octubre, que se planificó así hace 95 semanas atrás, pero tenemos una tesis de atraso. Entonces, en el día de hoy vamos a tirar la tesis 90, mañana domingo inauguramos la 91 y ahí estamos en el orden que nos toca. Pero la tesis número 53, sumamente corta, y no vamos a tener tiempo de comentarla, pero por lo menos si decimos dos palabras de que esto es importante. La disciplina de la iglesia es indispensable. No importante, no. Indispensable. Guarda la santidad de Dios, o honra la santidad de Dios, guarda la santidad de la iglesia. Y eso es algo que muchas iglesias, ha caído en desuso en muchas iglesias. Una iglesia no es verdaderamente una iglesia sana si no hay una disciplina de la iglesia. 30 segundos a cada uno. Bueno, los puritanos solían decir, hay tres marcas, bueno, los reformadores decían decir, hay tres marcas de la verdadera iglesia de Cristo. Predica la palabra, el evangelio centrado ahí, practica los sacramentos, o sea, la Santa Cena y el bautismo, o quiten la palabra sacramento para no dar una connotación católica a las ordenanzas. Predica la palabra, lleva a cabo las ordenanzas y practica la disciplina. Esas son las tres marcas de una verdadera iglesia. Cuando una iglesia no tiene alguna de estas marcas, está en caminos a convertirse en una iglesia falsa. Amén. 30 Tú segundos. dijiste 2 palabras, yo voy a decir 7 palabras. Ok. La disciplina es un acto de amor. Amén. Acto del amor de Dios y del amor de nosotros por otro. Amén. 7 Gracias, palabras. Otto. Amén. Yo voy a cerrar como con 13 palabras. La disciplina de la iglesia no es una responsabilidad de los pastores solamente. Es una responsabilidad de todos. Si tu hermano peca, tú ve y repréndele. No es salir corriendo para los pastores con un chisme. Tú ve y le reprende. Si no se arrepiente, tú vas con otro. Es una responsabilidad de todos los creyentes de una iglesia. Una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización previa, expresa y por escrita de nuestro ministerio. Para mayor información, escríbanos a info@integridadysabiduría.org.